Inmediatamente competir por el territorio central y abrir diagonales para la dama y el alfil indica intenciones agresivas. Disputar el centro crea inmediatamente un rico campo de batalla posicional y una estructura de peones simétrica, preparando el escenario para el juego abierto. Al desafiar instantáneamente la reivindicación central del peón, el caballo ahora mira la debilidad de F7. Desarrollar el caballo aquí construye una fuerte cadena de peones central y se prepara para una rápida coordinación de piezas. Al desatar el desarrollo, este alfil apunta a la vulnerable casilla F7, estableciendo una potente geometría de ataque. Al desarrollar el alfil hasta una diagonal central, mira el peón F2 y apoya el peón E5, estableciendo los principios del juego italiano clásico. Garantizar la seguridad del monarca prepara el escenario para un asalto al rey no enrocado de las negras. Desafiando el peón central de las blancas y desarrollando una pieza simultáneamente, las negras se enfrentan valientemente al caballo del rey. Solidificar el centro y prepararse para desarrollar el alfil de dama abre los peones del flanco de dama para futuros avances. Preparando una expansión en el flanco de dama con B5, mientras se refuerza sutilmente el control central. Al solidificar el centro y prepararse para un avance del peón en el flanco de dama, este movimiento tiene como objetivo restringir el caballo negro y preparar una mayor expansión en el flanco de dama. Retirar el alfil a 7, si bien parece seguro, renuncia al control de las casillas oscuras cruciales, lo que permite a las piezas blancas una mayor maniobrabilidad. Al solidificar la estructura de peones central y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama, este caballo se reposiciona estratégicamente para mejorar el control. El enroque ahora apuntala al rey y se prepara para conectar las torres para operaciones futuras. Dirigir el alfil hacia la diagonal a 2G8 abre líneas para una posible maniobra de dama y aumenta la presión en el flanco de rey, preparando sutilmente para futuros avances centrales. Al solidificar el centro y prepararse para una posible ruptura de peón, este movimiento construye una sólida estructura defensiva alrededor del rey. Reposicionar el caballo en CC4 tiene como objetivo explotar el alfil ligeramente pasivo de las negras en A7 y presionar la estructura de peones del flanco de dama. Asegurar la ruta de escape del rey, una maniobra defensiva sutil pero vital que evita la confrontación temprana mientras se prepara para futuras acciones del medio juego. Preparándose para desatar la tormenta de peones central, las blancas simultáneamente apuntalan el caballo de su reina. Llevar la torre a E8 ahora inicia un reposicionamiento silencioso, preparándose para disputar la columna central y potencialmente respaldar un avance de peón en el futuro. Al desarrollar el alfil hasta su casilla más activa, ahora apoya un posible avance del peón en el flanco de rey y se prepara para maniobras centrales. Aventurándose valientemente hacia afuera, las negras buscan desafiar los peones blancos del flanco de dama y crear nuevas vías de ataque. La idea parece ser consolidar el caballo para un posible asalto al flanco de rey o un reposicionamiento estratégico hacia el centro. Una excursión audaz para el caballo, con el objetivo de desalojar al alfil y potencialmente alterar la estructura del flanco de dama de las blancas. Mover el alfil a C2 refuerza estratégicamente los peones del flanco de dama y prepara para una posible acción en el flanco de rey, mientras se vigilan las casillas centrales. Las negras remodelan la estructura de peones para desafiar la influencia central de las blancas y liberar al caballo. Este silencioso avance de peón, que protege el flanco de rey de posibles infiltraciones de caballos, prepara para el futuro juego en el flanco de dama y al mismo tiempo refuerza sutilmente el centro. Al desatar la tensión central, D5 desafía audazmente la estructura de peones de las blancas y abre líneas para las piezas de las negras. Reposicionar el caballo en F1 tiene como objetivo reforzar la defensa del flanco de rey y preparar un posible ataque en el flanco de rey, al mismo tiempo que se libera la columna E para la torre. Al enfrentarse a la estructura central de peones, las negras inician un intercambio dinámico, buscando desentrañar la estrecha posición de las blancas y potencialmente abrir líneas para sus piezas. Abrazar las columnas centrales abiertas ahora con esta recuperación de peones abre significativamente líneas para tus piezas y prepara un posible asalto al flanco de rey. Activar el caballo en C4 desafía inmediatamente el control central de las blancas y se prepara para una mayor expansión en el flanco de dama.
El intercambio de reinas simplifica el juego. Las blancas pretenden explotar las columnas abiertas y, potencialmente, una posición de rey más débil para las negras. Renunciar a la reina abre la columna H, creando potencialmente un santuario para tu rey en medio del campo de batalla en evolución. Redirigir estratégicamente al alfil a una casilla más activa, preparando una posible expansión en el flanco de dama. Una retirada de piezas sólida, con el objetivo de redistribuir el alfil a una diagonal más activa después de que el alfil de las blancas deje su puesto. Redirigir el caballo a una casilla más activa, con el objetivo de presionar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y potencialmente explotar la columna de abierta. Este redespliegue de la torre a la columna tiene como objetivo disputar el control del peón central y potencialmente activar la pieza más adelante. Abrir una tormenta de peones en el flanco de dama para desafiar el espacio de las negras y potencialmente crear un peón pasado. Provocar avances de peón en el flanco de dama abre nuevas vías para el caballo negro. Al enfrentarse al avance del peón negro, esto protege el flanco de dama de nuevas incursiones. Rompiendo el escudo de peones, las negras abren líneas para sus torres y su alfil, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones del flanco de dama de las blancas. Abrir esa columna B ofrece un contrajuego dinámico contra el peón de aislado de las blancas, una consideración crucial para el final del juego. Liberando al alfil de su diagonal pasiva, esta pieza ahora mira a la diagonal a 7G1, buscando una mejor influencia. Recuperar ese peón abre una diagonal para tu alfil, mirando al rey negro potencialmente expuesto. Liberando al alfil de su puesto de avanzada pasivo, este movimiento tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas y activar su poderosa influencia diagonal. Cambia el alfil por un caballo, simplificando la posición y apuntando a explotar los peones aislados de las negras. Al liberar el alfil, esta maniobra desbloquea la influencia diagonal y prepara posibles ataques de peón en el flanco de dama, creando un contrajuego dinámico. Volver a centrar el alfil después del cambio tiene como objetivo reforzar el control central y prepararse para posibles rupturas de peones. Un intento audaz de explotar la diagonal abierta y atacar la debilitada estructura de peones del flanco de dama de las blancas. Recuperar el puesto de avanzada es la prioridad de las blancas, pero esta retirada parece pasiva, lo que permite la consolidación de las negras. Al apretar la estructura central de peones, se abren líneas para el alfil y se crea una cadena de peones en el flanco de dama. Aventurar audazmente el caballo hacia adelante, con el objetivo de perturbar las piezas coordinadas de las negras y tomar la iniciativa en el centro. Cambia el alfil por un caballo, simplificando la posición y potencialmente abriendo líneas para las piezas restantes de las blancas. Sacrificar el caballo abre una diagonal clara para la dama, con el objetivo de explotar los apretados peones negros en el flanco de dama. Este movimiento, que desafía agresivamente la estructura central de peones, tiene como objetivo alterar la armonía de las piezas blancas y abrir diagonales críticas para los alfiles. Fortalecer la estructura de peones del flanco de rey solidifica la posición de las blancas contra un posible contrajuego en el flanco de dama. Esta maniobra, que reafirma la presión sobre las columnas centrales, pretende alterar la estructura del flanco de dama de las blancas. Esta maniobra tiene como objetivo apoderarse de la columna abierta y amenazar con atrapar el peón B aislado. Consolidar fuerzas en la columna abierta ofrece la oportunidad de organizar una iniciativa decisiva en el flanco de dama. Recuperar la columna abierta solidifica el control sobre la columna C para un posible ataque al flanco de dama de las negras. Inyectar el caballo en el vacío central ofrece contrajuego y desafía el control de las blancas. Inyectar un caballo profundamente en el territorio de las negras, desafiar el puesto de avanzada del alfil y crear una presión dinámica. Reposicionar al rey en una casilla más segura, preparándose para posibles avances. Abrir la columna B para presionar el flanco de dama de las negras y potencialmente alterar su estructura. Reafirmando su influencia central, el caballo mira el peón debilitado de 4 y se prepara para ocupar el puesto avanzado de D5. La retirada del caballo de la escaramuza abre vías para el avance de los peones en todos los ámbitos. Reposicionar la torre en B5 tiene como objetivo desafiar la columna B abierta y potencialmente apoyar los avances del peón en el flanco de dama.
La preparación para doblar torres en la columna tiene como objetivo presionar la estructura de peones del flanco de dama de las negras. Reafirmando la presión central, la torre pretende solidificar la influencia de la columna D y crear nuevas posibilidades de ataque. El intercambio de torres simplifica la posición, abriendo líneas para piezas activas y preparándose para un posible avance en el final del juego. Capturar el peón con la torre abre la columna para que la torre blanca se vuelva significativamente más activa. En la transición a un final de torres, las blancas buscan explotar las columnas abiertas y potencialmente crear un peón pasado. Centralizar al rey aquí marca el comienzo de una nueva fase, preparándose para una participación activa en el próximo final. Liberar peones para apoderarse del espacio y potencialmente romper la estructura de las negras. Recuperar el peón en C6 permite a la torre participar en la defensa de su propia estructura de peones. Capturar el peón en B5 obliga a la dama a retroceder, simplificando el juego hacia un final más ventajoso para las piezas blancas. Recuperar el peón inmediatamente abre la torre y la dama para las negras, creando un contrajuego activo en el flanco de dama. Sacrificar la calidad abre al rey de las negras y las obliga a adoptar una posición pasiva. La ruta de escape del rey ahora está trágicamente cortada por sus propios peones y el cambio de torres. La colocación activa de la torre en la quinta fila amenaza ahora con dividir los peones negros y alterar su coordinación. Buscando perturbar la coordinación de las torres de las blancas, las negras apuestan por la actividad, con la esperanza de explotar el rey abierto. Asegurar la ruta de escape del rey contra cualquier control inmediato se vuelve primordial en esta retirada. Un reposicionamiento estratégico, este ojo de torre es la columna de dama abierta y posibles descubrimientos sobre el rey blanco. Un golpe decisivo que obligó al rey negro a entrar en una casilla precaria e inició la secuencia de apareamiento. Centrar el caballo hacia el flanco del rey ofrece un rayo de esperanza de ataque en esta posición que de otro modo estaría estancada. Afirmar el control sobre la casilla D5 es primordial, evitando que el caballero enemigo realice más incursiones. El regreso del caballo a un puesto central ofrece a las negras mayor actividad y posibles oportunidades de intercambio de piezas. Capturar el peón en C4 estabiliza el centro y abre líneas para tu torre, preparándote para explotar las debilidades. Cambiar el alfil en C4 simplifica la posición, con el objetivo de explotar la estructura de peones. Reposicionar la torre en la columna abierta activa inmediatamente la pieza más pesada de las blancas. Iniciar avances de peones para desbloquear el potencial defensivo de tu rey. Limpiar el camino para que la torre se vuelva más activa en la columna abierta. Hacer retroceder al rey tiene como objetivo consolidar la estructura defensiva y prepararse para un posible empujón de peón. Consolidar el poder de la cadena de peones se vuelve primordial ahora. Abrir la columna D para la torre inmediatamente ejerce presión sobre el flanco de dama de las blancas. Reforzar la estructura de peones del flanco de rey ofrece un apoyo defensivo crucial. Mantener abierto el flanco de rey para un posible contrajuego se convierte en un negocio arriesgado. Mover al rey ofrece una casilla de escape vital y se prepara para apoyar a los peones que avanzan. Liberar los peones en un intento dramático de complicar las cosas, abriendo potencialmente líneas para la torre negra. Sacrificar el peón abre líneas y expone al rey, abriendo el camino del rey para un ataque a través de las filas centrales. Empujar el peón pasado con el objetivo de crear reinas imparables. Se busca atar la torre y crear oportunidades de peones pasados, pero se permite avanzar al rey blanco. Completar la octava fila de la torre le permite convertirse en un participante más activo en la lucha central. Asegurar el peón avanzado presenta una tarea defensiva vital para el rey negro. El empujón de peón solidifica el flanco de dama, con el objetivo de crear un peón pasado y controlar la crucial séptima fila. Un jaque desesperado, buscando un último truco táctico para interrumpir la inminente promoción de peones de las blancas. La posición expuesta del rey invita a amenazas inmediatas, lo que requiere una defensa proactiva. Liberando el potencial de ataque, las negras apuestan un peón para destrozar la estructura defensiva de peones de las blancas y crear amenazas inmediatas alrededor del rey. Abrir el archivo G finalmente otorga acceso al santuario del rey.
La redistribución del caballo a D6 tiene como objetivo solidificar la estructura de peones y prepararlo para un posible contrajuego. Activar la torre para obligar al rey enemigo a una posición menos segura. Buscando activar al rey y desafiar la columna C abierta, una maniobra agresiva. Asegurar la columna recién abierta con la torre solidifica el control y prepara para posibles avances. El rey negro, expuesto en el flanco de rey, se enfrenta a un peligro inminente mientras las blancas movilizan un potente ataque de mate. La incesante marcha del peón hacia la promoción exige atención inmediata, lo que podría desenredar este complejo final. Capturar el peón ofrece una ganancia temporal de peón, pero descuida la amenaza inmediata a la seguridad del rey, desatando un ataque de control que obliga al rey negro a una posición peligrosa y expuesta.